Bienvenidos al avance del capítulo 9 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Roberto va a casa de Karina dispuesto a reconquistarla, pero se lleva la sorpresa de verla besándose con Enrique. Por otro lado, Luciana le dice a Natalia, a su abuela y a Joaquín que Gaby insiste en decir que sus padres van a regresar, ya que aún no se han divorciado. Joaquín, para echarle más leña al fuego, comenta que escuchó que Roberto es quien no quiere divorciarse de Karina. Natalia le pregunta si lo escuchó en la fiscalía o si alguien se lo dijo. Joaquín le responde que eso es lo de menos, porque cree que Roberto la quiere mucho. Además, Luciana dice que es muy sensible, pero que en su trabajo es una furia. Sofía pregunta si es tan así que lo apodan Furia. Joaquín responde que incluso Roberto sospecha de Luciana sobre el atropellamiento de los hermanos Aldaña. Luciana le pregunta por qué sospecha de ella, a lo que Joaquín le responde que Roberto cree que ella solo se acercó a él para averiguar cómo descubrió lo de Adrián y Memo, y después contárselo a Enrique. Luciana no lo puede creer y pregunta cómo es posible que él piense eso de ella. Joaquín le pide perdón, ya que dijo más de lo que debía. Luciana le pide que no se preocupe, que Roberto puede pensar de ella lo que quiera, y le promete que no le dirá nada sobre su investigación. Por otra parte, Germán, mientras se abotona la camisa, le pregunta a Memo si sabía que él siempre le ha gustado. Memo le responde que sí, pero le sugiere que eso quede solo entre ellos. Germán lo entiende, ya que todavía hay gente que se asusta con el tema de la inclusión. Memo se levanta diciendo que tiene cosas que hacer. Germán le aconseja que la seduzca, ya que esa es la mejor manera de controlarla. Memo le pide que no se preocupe, que él sabe lo que tiene que hacer. Luego le pregunta si ahora puede trabajar con él y con su tío en la campaña. Germán le aclara que las cosas se harán paso a paso, porque ahora se tiene que enfocar en Fabiola. Al rato, Adrián llega a la casa y le pregunta a Alexandra qué pasó. La joven le responde que le preguntaron sobre el accidente de esa noche. Sin embargo, su padre metió la pata. Por otro lado, Elena le pide perdón a su hijo por no pensar en él, aclarándole que Luciana le hizo ver que él es su motor para salir adelante. Daniel le comenta que él también quiere que ella esté bien, porque es su motivación para seguir con su vida. Elena le promete que siempre estará para él. Daniel le menciona que deberían ayudar a su padre también. Asimismo, Adrián le dice a Alexandra que no importa que su padre se haya confundido con la hora, porque ella tendrá que seguir con su versión. Alexandra le dice que solo quiere que toda esta tragedia acabe. En eso llega su padre. Adrián lo saluda y le pregunta cómo está. Este le responde con enojo, preguntándole cómo cree que puede estar después de que dos policías vinieron a interrogar a su hija como si fuera una delincuente. Adrián explica que hay mucha gente que quiere perjudicar a su papá y piensa que al fiscal le están pagando, porque no ha dejado de molestarlo. A su vez, Luis le aclara que lo único que quiere es que dejen de molestar a su hija. Al mismo tiempo, Roberto habla con Victoria por teléfono y le pide que le deje en su oficina la declaración que hizo la novia de Adrián. Victoria lo nota un poco preocupado y le pregunta si todo está bien. Él le grita que nada está bien, luego se disculpa sinceramente y le ordena que coloque el expediente en su oficina. Después de la llamada, Roberto se pregunta desde cuándo Karina anda con Enrique Ferrero. Más tarde, Natalia se acerca a Luciana y le dice que disimula muy mal lo que Roberto piensa de ella. Luciana le comenta que le da mucho coraje que Roberto piense así de ella. Natalia le pregunta si en serio le da más coraje eso que el hecho de que él aún siga enamorado de su esposa. Luciana le comenta que se siente horrible no tener lo que le gusta y, aunque Chofis ya se lo había dicho, ella no le hizo caso. Natalia menciona que las personas nunca hacen caso cuando el corazón dice todo lo contrario. Luego le pregunta qué piensa hacer. Luciana le responde que, obviamente, no piensa competir con su esposa. Natalia le pregunta qué pasa si ellos realmente están cerrando su ciclo. Luciana le responde que no lo sabe, pero no piensa confiar en una persona que cree que solo se acercó a él para sacar información. A su vez, Natalia le aclara que ese, en sí, es el trabajo del fiscal. Luciana le menciona que Adrián sería incapaz de mentir sobre algo de lo que lo acusan, además de que su padrino es el hombre más íntegro y justo que conoce. Karina, por su parte, le confiesa a Enrique que se está enamorando de él. Enrique le recuerda que eso ya lo habían aclarado. Karina lo entiende, pero le dice que ella sí dejó su matrimonio por él, por eso Roberto no entiende por qué ella se alejó. Enrique le pregunta si acaso quiere que se separe de su mujer, aclarándole que ahora mismo no puede porque está en medio de su campaña. Además, ella sabe lo que se están jugando. Karina piensa lo mismo, ya que últimamente está sintiendo que él le oculta cosas. Enrique le pide que confíe en él, ya que si le está pidiendo que se quede a su lado, no lo hace por la campaña, sino como su mujer. Le dice que necesita sentirse vivo y que ella lo impulsa a ser una mejor persona.
Karina se pone muy feliz al saber que él también la ama. Asimismo, Luciana le cuenta a Natalia que jamás dudaría de su familia y mucho menos de su padrino, ya que él siempre le ha recordado que estará a su lado para protegerla. Natalia le dice que prometer empobrece, y más si se trata de un político. Luciana le aclara que lo dice muy en serio, ya que le contó sobre los análisis que le están llegando y él se preocupó. Natalia le pregunta si ya saben quién se los manda. Luciana le responde que no, y piensa que solo lo hacen para molestarlas, pero siempre encierran algunas palabras con crayón rojo y amarillo. Natalia los analiza y le explica que cuando alguien encierra una palabra en rojo, significa que es verdadera, y cuando es en amarillo, se refiere a noticias falsas. Luciana asume entonces que esa persona cree que su padre es inocente. Natalia le pregunta si va a investigar ese caso. Ella responde que sí, y le aclara que con la ayuda de su padrino Enrique va a limpiar el nombre de su padre. Más tarde, Enrique visita a Francisco y le pregunta si podría conseguirle una copia del caso ** capital creciente **. Francisco entiende que Luciana está de por medio, por lo que le recomienda dejar ese tema a un lado. Enrique pregunta por qué, si Luciana solo es una niña. Enrique declara que ella solo estará tranquila cuando se demuestre que Salvador es inocente, aunque lamentablemente no será así. Enrique le comenta que está de acuerdo con que reabran el caso porque quiere ayudar a Luciana. Francisco le aconseja que no lo haga, ya que seguir con ese asunto podría causar muchos daños. Enrique responde que no cree que algo le duela más de lo que ya ha vivido. Francisco le aclara que lo dice por ellos. Enrique le pregunta qué tiene que ver ellos, y Francisco le responde que cada peso de ese fraude está invertido en él. Por su parte, Roberto va donde Luciana y le dice que hoy va a necesitar uno de sus cafés mágicos. Luciana le responde que hoy no podrá, ya que quiere aprovechar para hacer algunas cosas. Roberto le pregunta si podría ser más tarde. Luciana le responde que no será posible, pues quiere estar apoyando a su familia. Roberto acepta y se marcha. Mientras tanto, Francisco le pregunta a Enrique de dónde cree que sacaron todo el dinero para que él fuera un empresario exitoso y luego pudiera pagar su carrera política. Enrique no lo puede creer y le comenta que, en realidad, Salvador es inocente. Al oír eso, Enrique le pregunta si acaso él acabó con los padres de Luciana. Francisco le responde que eso fue un accidente. En ese momento aparece Inés y le informa a Enrique que Germán lo está buscando. Enrique dice que no llamó a nadie. Inés le responde que fue ella quien lo llamó, porque Adrián le dijo que a Alexandra la interrogaron los policías, y le aclara que ese fiscal Furia no deja de sospechar de ellos. Por otra parte, Victoria ve a Roberto muy enojado, por lo que entra en su oficina y le pregunta qué lo tiene tan preocupado. Roberto le miente, diciéndole que acaba de descubrir que Luciana solo lo estaba utilizando, porque ahora que sabe que Adrián está a salvo, ya no lo trata con tanta amabilidad. Victoria le pregunta si no cree que sea por otra razón. Roberto le alza la voz y le ordena que se retire. Victoria acepta y le dice que hablarán cuando él lo desee. Al mismo tiempo, Enrique le exige a Germán que deben detener a Roberto. Inés comenta que está muy asustada, ya que si el fiscal le cuenta sus sospechas al padre de Tobías, ese señor podría acabar con sus propias manos al que atropelló a sus hijos. Enrique le dice que eso se lo buscó por estar cerca de esa gente. Germán interviene y le pide que no se preocupe, ya que duda que el fiscal le cuente sus sospechas. Enrique le menciona que no está tan seguro, así que le pide una solución. Germán le comenta que la única solución es que el fiscal encuentre al otro asaltante. Enrique le pregunta si es tonto, recalcando que nadie querría asumir la culpa de un asesinato, y que además no pueden pagarle ni reducirle la condena como hicieron con el Greñas. Inés no lo puede creer, así que le suplica a Germán que no le dé esas ideas a su marido. Enrique dice que no hay problema y propone que hablen en otro momento. Al salir, Enrique le pide a Germán que Inés no debe enterarse de nada de lo que ellos hacen. Germán le dice que sostiene su idea. Enrique le pregunta quién va a querer asumir la culpa, y Germán le responde que no es necesario que lo haga, si esa persona aparece muerta. Memo, por su parte, va a casa de Fabiola y se disculpa por haberle dicho a Adrián sobre el video, y que él fue corriendo a contárselo todo a su padre. Fabiola le pide que le diga a su tío que ella se va a quedar callada. Memo le dice que las cosas no son tan simples, ya que su tío es un hombre que da mucho miedo, aunque cree que tuvo suerte, porque ese asalto era para acabar con ella. Fabiola dice que eso no importa, porque en su celular tenía todo. Memo le pide que no se preocupe, ya que seguramente borraron ese video, a menos que ella tenga una copia. Fabiola le responde que obviamente ese video ya fue borrado, pero igual sigue sintiendo mucho miedo. Memo le promete que él se va a encargar de cuidarla, y la besa. En la noche, Enrique se queda pensando en lo que dijeron Germán y Francisco.
En ese momento, llega Luciana a la casa. Enrique se queda sin palabras. Al mismo tiempo, aparece Inés y le pregunta a Luciana cómo está. Ella le cuenta que vino para saber cómo está Adrián. Inés le dice que es bueno que haya venido, ya que mañana será la sesión de fotos y le gustaría que estuviera con ellos. Luciana le promete que estará mañana, pero le recuerda que no le gusta que la prensa le tome fotos. Aunque, si su padrino la ayuda, quizás ella pueda salir a la calle sin miedo a que le digan que su padre es un farsante. Adrián le pregunta en qué la va a ayudar, y Luciana le responde que la ayudará a reabrir el caso de su padre. Exclama que esta vez tiene una pequeña esperanza de limpiar su nombre. Por otro lado, Roberto se sumerge en el alcohol debido a la traición de Karina. En eso tocan la puerta. Roberto la abre, y al ver que es Victoria, la deja pasar. Ella le comenta que en el taller algunos jefes cuestionan el modelo del caso de los hermanos Saldaña. Roberto se enoja y le pregunta si alguno de ellos tendrá el valor de decírselo en la cara. Victoria le dice que ellos opinan que deberían buscar a ese tal Frijol en vez de cuestionar a Alexandra. Roberto le menciona que, como fiscal, tiene la libertad de investigar como quiera, siempre y cuando se rija por la ley. Victoria le advierte que el problema es que el director Esteban dice que él tiene un conflicto de interés porque su mujer trabaja con el candidato. Más tarde, Memo comienza a ver las noticias. Fabiola se levanta y le dice que lo que menos quiere es escuchar el nombre de su tío. Memo le responde que, si eso es lo que desea, entonces él se retirará. Fabiola lo detiene y le aclara que no está hablando de eso, aunque en realidad no entiende por qué él se está portando tan bien con ella si antes la rechazaba. Memo le pide perdón por su actitud pasada, explicando que, después de ver que casi acaban con ella, no puede pensar en otra cosa que no sea protegerla. Por otro lado, Roberto va a casa de Karina. Ella lo nota molesto y se disculpa por no haberle avisado que Gaby regresaría temprano de la pijamada. Roberto le pregunta si acaso eso le dañaba los planes. Karina no entiende nada y le pregunta si le está reclamando algo. Roberto le responde que, por un momento, pensó que podía tener una oportunidad con ella, pero al parecer se equivocó. Karina le dice que tardó mucho en entenderlo. A su vez, Roberto le exige que le diga por qué terminó con él. Mientras tanto, Sofía conversa con Luciana y le comenta que, cuando una persona les hace daño, lo mejor que pueden hacer es alejarse, porque lo único que quiere es verla feliz. Luciana rompe en llanto y se lo agradece. Karina le dice a Roberto que él ya sabe perfectamente por qué terminaron, aclarando que desde que murió su hermana, él cambió drásticamente. Roberto le sugiere que tenga mucho cuidado con el candidato, porque si le sigue el juego, terminará arrepintiéndose. Karina le pregunta por qué viene a su casa a insultarla. Roberto le responde que ese tipo es un mentiroso y la está enredando. Le pregunta si de verdad cree que a Adrián le robaron la camioneta y que con esa misma atropellaron a los hermanos Saldaña. Karina le responde que eso fue lo que confesó el tipo que él mismo arrestó. Roberto le pregunta si cree que alguien puede asaltar y luego mover un cuerpo antes de huir, y además tener un cómplice del que ni siquiera sabe el nombre. Karina le responde que eso lo debe averiguar él, porque es el fiscal. Roberto, molesto, le dice que esa respuesta le corresponde a ella por ser la persona más cercana al candidato, y le exige que se aleje de él si le está encubriendo, porque no se detendrá hasta demostrar la verdad y desenmascarar a todos los que estuvieron de su lado. Al día siguiente, Luciana va a ver a Roberto y le comenta que no sabe si podrá seguir cuidando a Gaby. Roberto le responde de la peor manera. Luciana le pide perdón, pensando que lo dice porque no quiso tomarse un café con él. Roberto le aclara que no se trata de eso, sino que ahora le queda claro que si está en su casa no es por él, sino porque su padrino le pidió ayuda con su jefe de prensa, y así puede tener tiempo para Enrique en vez de cuidar a su hija. Luciana le pregunta por qué le habla en ese tono, y él le responde que es la realidad, ya que seguramente están haciendo planes para cuando Enrique gane la presidencia. Luciana le pregunta por qué le molesta que Karina tenga un buen puesto. Roberto le dice que no le molesta eso, sino que la única persona que la ha ayudado a desarrollarse profesionalmente ha sido él. Luciana le pide perdón por haberle preguntado ciertas cosas, asegurándole que no estaba investigando nada. Roberto le sugiere que se enfoque en cuidar a Gaby, ya que es lo único que le preocupa. Luciana está de acuerdo y le deja claro que solo se va a ocupar de Gaby y de nadie más. Por otro lado, Enrique le menciona a Karina que daría todo porque fuera ella quien se tomara la foto con él en lugar de su esposa. Karina le aclara que eso no le importa, pero sí le inquieta que Roberto fue anoche a su casa y sigue sin creer en el supuesto robo de la camioneta de Adrián. Enrique le dice que eso ya es problema de Roberto si quiere seguir buscando donde no va a encontrar nada. Más tarde, Roberto y Joaquín interceptan a Alexandra en la universidad. Ella se detiene y les pregunta si vienen por la diferencia de horario que dijo con respecto a su padre.
Joaquín le responde que podrían empezar por ahí. Alexandra les explica que no es su culpa que su padre no haya visto la hora a la que llegó, pero ella llegó a las 5:30. Roberto le dice que no la están culpando, pero que a veces la gente se confunde. Joaquín le comenta que ya saben que su padre lleva tiempo sin pagar impuestos, aunque eso no es suficiente para arrestarlo. Alexandra reafirma que ya les dijo todo lo que sabe y se marcha. Roberto le pregunta a Joaquín de dónde sacó lo de los impuestos. Este le responde que fue cruzando datos, pero que ya no sirve de nada. Roberto le dice que sí sirve, para que los acusen de llevar a cabo un proceso extrajudicial e ilegal. Joaquín le recuerda que él fue quien pidió presionarlos. Roberto le aclara que nunca dijo que los extorsionaran, advirtiéndole que si hace otra tontería pedirá su traslado. Karina, por su parte, le cuenta a Enrique que uno de los temas que mencionó Roberto fue el hecho de que arrastraron el cuerpo de Tobías, la aparición sospechosa de la camioneta y que el detenido no sabe nada de su supuesto cómplice. Enrique le dice que sus averiguaciones le encajan perfectamente. Karina le comenta que conoce bien a Roberto. Enrique le responde que es pura lógica. El asaltante confiesa que le dieron dinero para declararse culpable. Karina queda con muchas dudas, pero Enrique le asegura que, cuando atrapen al cómplice, Roberto quedará en ridículo por todas las tonterías que dijo. Karina le da la razón. Enrique comenta que lo único que faltaría es que Roberto sospechara de ellos. Karina le dice que no se preocupe, ya que han sido muy cuidadosos. Enrique espera que así sea, o de lo contrario pensaría que toda esa rabia que le tiene es por eso. En ese momento recibe un mensaje, se levanta y le dice que lo espera en su casa. Más tarde, Enrique le comenta a Germán que Roberto casi convence a Karina anoche, por lo que deben acabar con ese asunto de raíz. Germán le dice que justo lo estaba esperando para hablar con el Greñas. Al llamarlo, el Greñas responde. Germán le pregunta si ya tiene a la persona que le pidieron. Él le confirma que sí, asegurando que, si muere, nadie lo va a extrañar. Germán lo felicita y le pide que le mande sus datos. Al rato, Luciana recibe una llamada avisándole que ya llegó el pedido. Luego le pide a su madrina que espere para darle la sorpresa prometida. Inés se pregunta cuál será. Mariana, un poco celosa, le cuenta que por un momento pensó que iban a retrasar la sesión de fotos porque Patricio no estará. Inés responde que prefiere que se quede así, para no complicarse con sus preferencias. En ese momento, Luciana llega y le muestra a Inés la sorpresa que le prometió. Inés cambia de semblante al ver que se trata de su hijo Patricio. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.